Et on est... Hola, buenas tardes a todos desde el espacio Mercado de Getafe. Estamos en el Festival Getafe Negro, la 13ª edición, la 13 de Getafe Negro. En esta ocasión vamos a mantener una conversación con el autor suizo Joël Dicker, el autor de libros tan conocidos de los lectores españoles como La verdad sobre el caso Harry Quebert o el libro de los Baltimore. En esta ocasión nos presenta la novedad que ha publicado en España en este año 2020, este libro, El enigma de la habitación 622, publicado como sus obras anteriores por Alfaguara. Esta conversación cuenta con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña, como el conjunto del festival, nos acompañan desde hace varios años y quiero agradecer esa colaboración. Y también la colaboración de la editorial Alfaguara y del propio autor, al que quiero saludar antes de nada. Buenas tardes, Joël, ¿cómo estás? Bonsoir, ça va bien, merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Buenas tardes, he entendido tu presentación, te lo agradezco, muy amable. Bueno, en estos días un periodista, no voy a decir su nombre, decía que Getafe, junto a Valdemoro y Parla, por cierto, no sé por qué, era una ciudad sin glamour. Bueno, desde aquí, por cierto, un mensaje de cariño a nuestros vecinos parleños y valdemoreños aludidos en esa afirmación. Creo que esta tarde, para quienes tienen esa opinión de nuestra ciudad y también de nuestro festival, podemos ponerles encima de la mesa un montón de glamour, no solo porque tenemos a un autor que escribe en francés, sino también porque nos trae bajo el brazo un relato en el que están todos esos elementos que asociamos con el glamour. Está una intriga en las altas finanzas, hay hoteles de lujo en los Alpes, restaurantes de lujo en Ginebra a las orillas del lago Léman, también aparece París, también aparece Madrid, por cierto, en un momento determinado, la calle Serrano en particular, probablemente la parte más glamurosa de Madrid, pero sobre todo quienes conocen a Joël Dicker y quienes conocen su literatura, saben que lo que nos encontramos en este libro, además de todos esos elementos que pueden deslumbrar por la opulencia, es el arte y la destreza de un contador de historias nato, de alguien que realmente parece haber nacido con el don de envolver a quien le escucha o a quien le lee con su narración. Esta novela, como las novelas anteriores, es una caja de sorpresas dentro de sorpresas, casi es una muñeca rusa interminable y es una historia donde los personajes se engañan, son engañados y a veces se engañan a sí mismos, lo que es una especie de última vuelta de tuerca. Yo le quería preguntar, en primer lugar, a Joël por el proceso de construcción de esta novela y, en particular, a la luz de una frase que está en las primeras páginas, casi en los primeros capítulos de la novela, ¿no? Dice en un momento Joël Dicker: para que haya novela, tiene que ampliar los límites de la racionalidad, prescindir de la realidad y, sobre todo, crear un nudo donde no lo hay. Oui, Joël, je prends directement la question. Ça va? Oui, je dis juste ça, voilà. Ok, parfait. Donc, ma première question porte sur le processus de construction de ce roman. Et en fait, je rebondis sur une phrase que vous écrivez au début du roman. C'est, vous dites que pour qu'il y ait un roman, on doit aller au-delà du rationnel, on doit laisser un peu de côté la réalité et on doit créer un nœud. Oui, je crois vraiment que le roman est un difficile mélange entre la réalité et l'exagération. Je parle du roman, de la littérature générale. Je parle évidemment pas, par exemple, de la science-fiction qui est là de la création de quelque chose qui n'existe pas. Mais quand vous êtes dans la littérature générale, qui est ce que je fais, vous devez placer votre lecteur dans une histoire ordinaire,
de façon à ce que votre lecteur se dise « cette vie-là, j'y crois, ça pourrait être moi, ça peut être une ambiance que je connais, ça peut être un monde que je connais qui est le mien, ce sont des personnages qui pourraient être mes parents, ma femme, mes voisins, ça peut être n'importe qui. » Mais vous devez arriver, une fois que vous avez créé ces personnages qui sont la normalité, vous devez arriver à sortir de la normalité, à exagérer pour que vous soyez quand même dans quelque chose de différent. Et je crois que c'est toute la particularité de la littérature, c'est d'arriver à prendre votre lecteur qui est peut-être dans le bus, peut-être dans le métro, peut-être à la maison, dans son salon, qui est quelque part sur un banc, qui attend quelqu'un, donc il est dans la normalité et il va réussir à sortir de la normalité par quelque chose qui est proche, mais pas exactement. Et je crois que cette exagération doit être faite de façon très légère à la fois pour que le lecteur ne se rende pas compte, mais que pour que, additionner ensemble, ces exagérations puissent donner un roman qui sort vraiment de l'ordinaire. Sí, la novela tiene que ser una mezcla de realidad y de exageración, en efecto. Y aquí hablo de la literatura en general, no hablo tanto de la ciencia ficción que realmente expone una realidad que no existe. El lector, primero hay que ofrecerle una situación ordinaria, que él diga, sí, esto podría ser mi vida, podría ser yo, es mi mundo, mi familia, mis vecinos, mis amigos. En ese sentido lo situamos de entrada en una normalidad que podría ser la suya. Y entonces a partir de ahí le obligamos a salir de ella. Tenemos que exagerar, tenemos que mostrar algo diferente. Entonces ese lector que puede estar en el autobús, en el metro, en su casa o esperando a alguien en un banco, logra salir de esa normalidad, pero de una forma muy ligera. Hay que hacerlo muy sutilmente para que no se dé cuenta y que todas esas exageraciones sumadas le permitan salir de lo ordinario. Comencemos, si te parece, Joel, por la parte de verdad, por la parte de realidad de esta novela, ¿no? Ahí yo diría tres elementos principales. El primero es que el protagonista es un escritor cuya vida no es que se parezca mucho a la tuya, es que es la tuya. Aparecen los títulos de tus novelas, el nombre de tu editor, tu ciudad, digamos así, tu existencia. Eso forma parte de la trama. En segundo lugar está tu ciudad, Ginebra, y está además descrita con bastante aproximación a la realidad para quienes la conocemos, ¿no? Y por último está también uno de los aspectos por los que es más conocido tu país, que es por la presencia de una poderosa banca que tiene también importantes clientes internacionales. De hecho, la intriga de la novela se plantea en torno a la sucesión en la presidencia de uno de esos bancos que viene nada menos que del siglo XVIII y que asiste a un episodio de sucesión tras la muerte del heredero de la dinastía que lo ha estado dirigiendo durante 300 años, ¿no? Luego volvemos a los dos primeros, pero deteniéndonos aquí, además hay algún elemento que está muy traído de la realidad. Muchos de quienes nos escuchen seguramente les sonará el nombre de un tal Falciani, ¿no?, que está en Madrid y que trabajaba por un banco suizo, ¿no? Hay algo muy parecido en tu novela. Yo no sé hasta qué punto, pero bueno, es la pregunta que me gustaría hacerte. No sé hasta qué punto en la novela hay una mirada sobre esa particularidad de tu propio país, de Suiza, como banca casi del resto del mundo, ¿no? Y no sé si hay una crítica. Tú me dirás, tampoco me quiero yo lanzar a la piscina de la interpretación. Donc, je vois que, disons, partons de la réalité, il y a trois éléments principaux. Ça, j'ai compris, juste la question. Ok, juste la question, ok, parfait. Donc, je me disais, est-ce que peut-être ce roman vise à jeter un regard sur cette particularité suisse, ce pays qui en quelque sorte accueille les grandes banques du monde? C'est mon interprétation ou c'est comme ça? Non, c'est une bonne question et vous avez raison de revenir sur les différents éléments de vérité dans ce roman qui sont des éléments importants à mentionner ici parce que j'ai construit ce roman à peu près de la façon dont vous avez énuméré ces différents éléments. C'est-à-dire que
Je voulais parler de mon éditeur, Bernard de Fallois, qui est décédé au moment où j'ai commencé ce livre. Je voulais parler de Genève et de la Suisse parce que j'y vis et que ça fait maintenant quelques années que j'écris des romans qui se passent aux États-Unis et que j'avais envie de raconter aussi, d'utiliser comme décor la ville dans laquelle je vis, Genève, et le pays dans lequel je vis et dont j'ai le passeport, qui est la Suisse. Et c'est sur la base de ces éléments-là que je me suis posé la question, quel élément du décor suisse pourrait permettre une bonne intrigue? Et c'est comme ça que je suis venu à l'idée d'une banque qui n'a pas été immédiate. L'idée de la banque comme décor, même si quand on lit le roman, elle apparaît comme une évidence, on se dit mais c'est bien sûr, évidemment. Pour moi, dans la construction du livre, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé d'abord à des avocats, j'ai pensé à des notaires, j'ai pensé à une entreprise, mais sans savoir laquelle vraiment. Et puis l'idée de la banque est venue. Pourquoi? Parce que la banque et la banque privée en Suisse, pour un romancier, c'est un terrain de jeu idéal. Parce que chacune de ces banques a ses propres règles. La banque fonctionne différemment selon les régions de Suisse. Les banquiers sont différents. Les familles sont différentes. Donc tout ça vous donne à vous, romancier, une chance extraordinaire de raconter un livre exactement comme vous le voulez. Donc c'est avant tout pour ça. Vous avez raison de parler de la banque et du côté parfois particulier des banques suisses qui ont accueilli de l'argent de personnes pas toujours bien intentionnées, mais qui justement, pour le romancier, offre un terreau extraordinaire. Et donc, pour répondre à votre question, j'ai choisi finalement cet univers de la banque, pas pour critiquer ou dénoncer, parce que c'est pas le but du roman. J'aurais beaucoup de choses éventuellement à dire sur ça, mais c'est pas un roman, c'est un roman qui est une histoire. J'avais pas l'intention d'écrire un essai sur la banque en Suisse, mais je me suis vraiment dit, c'est le terrain de jeu idéal pour un romancier, pour inventer n'importe quelle histoire, pour avoir justement ces exagérations, ces petites exagérations de la normalité dont on parlait avant. Sí, la verdad es que la pregunta es muy adecuada porque esos elementos que has descrito, esos elementos reales, estaban en mi mente en el momento de la construcción de la novela, ayudaron a ella. Es decir, quería hablar efectivamente para empezar, de mi editor, del que fue mi editor, Bernard de Fallois, que murió en 2018. Quería hablar de Ginebra, mi ciudad, y de Suiza, el país del que tengo pasaporte. Además, hacer ese marco, ese decorado, digamos, o ponerlo un poco a las historias anteriores en las que hablaba o describía zonas de Estados Unidos. Y por lo tanto, de ahí la pregunta, ¿qué elementos son los necesarios para crear una intriga? Y el banco parece evidente, a lo mejor visto desde fuera o al leer la novela, pero para mí no lo fue. Al principio no fue inmediato, pensé en abogados, pensé en notarios, pensé en alguna empresa, pero inespecífica, hasta que llegué realmente a la idea del banco, porque la banca y en concreto la banca privada es un terreno ideal para una novela. La banca depende en Suiza, tiene diferentes reglas en función de las regiones, son familias diferentes las que controlan uno y otro banco y por lo tanto ese terreno está abonado para hacer una buena novela. Y es verdad además que los bancos suizos tienen fama de haber recibido dinero de personas de reputación dudosa, pero eso también lo hace perfecto para una novela. A la vez yo no quería hacer una crítica, una denuncia, no quería hacer un ensayo sobre la banca suiza. Es verdad que podría decir muchas cosas de ella, pero no era el objetivo de este libro. Lo que me parecía interesante es que la banca era el terreno perfecto para esas pequeñas exageraciones de las que hablábamos antes, que permiten crear una novela. Sí, efectivamente. Oui, Joël, on va faire de la simultanée maintenant, ok? Quand Lorenzo parle, je vous traduis. Sí, oui, efectivamente la banca está planteada como un escenario, más que como una realidad sobre la que se lanza un discurso, ¿no? Y también su papel en Suiza. Pero hay un párrafo que es una declaración de uno de sus personajes, Macaire, el heredero que aspira a heredar el banco, donde hay un par de frases que me parecen muy significativas, ¿no? Las voy a leer para très intéressantes, très significativas. Je vais lire. Dice,
Suiza, il dit la ese Suisse, remanso de paz, un pays de de verdes paix, praderas y lagos vert, azules, de prairies es vertes, también un país vertes et que de lacs protege los bleus. C'est bancos aussi un como pays una qui madre protège osa, les banques ferozmente. comme No necesitáis une saber más. féroce Yo mère tampoco ours. sé mucho más, por otra parte. Je ne sais pas Orden y davantage. simetría Il y son a nuestra de l'ordre divisa. et de la symétrie, Silencio y c'est notre prudencia devise. son C'est le nuestros silence hijos. et la Bueno, es toda prudence, una nos descripción fils. de tu propio país. C'est une description de votre propre pays. Oui, c'est une description pas forcément de ce qu'est la Suisse en réalité, peut-être pour les paysages, oui, mais c'est en tout cas une description du sentiment de la Suisse. Je crois que les Suisses ont de la Suisse. C'est-à-dire que les Suisses ont un côté discret, travailleur, patriotique, conscient des enjeux, conscient des difficultés, prêt à affronter ces difficultés-là, pas forcément rêveur, pas forcément très rigolo. Et ce sont des éléments qui sont importants et c'est très intéressant que vous ayez relevé ce passage-là parce que la Suisse est un pays quand même particulier parce que nous parlons 4 langues différentes. Français, allemand, italien et romanche, qui est la 4e langue. Nous sommes issus de 3 ou 4 cultures très différentes. On a une culture francophone, on a une culture germanophone, on a une culture italophone. Donc, on ne parle pas la même langue, on ne mange pas la même chose, on n'a pas le même rapport à la vie, on a des cultures différentes, on vit chacun dans notre coin et pourtant, le pays fonctionne très bien. Et quand on essaye d'expliquer pourquoi ce pays fonctionne alors qu'on n'a rien à voir les uns avec les autres, peut-être parce que ça repose sur ces valeurs dont je parle un peu ici d'un ton humoristique, mais qui sont au fond vraies, sur les valeurs que le Suisse ressent à l'intérieur de lui et qui sont des valeurs de respect de l'autre, de sérieux, de dynamisme, de discrétion, qui font que ça fonctionne. Oui, pardon Joël, on avait un petit souci technique. Apparemment, on va faire de la simultanée. Maintenant, ok, vous parlez en français, moi je traduis en simultané vers l'espagnol. Et je vais faire de la consécutive, je vais poser les questions que pose Lorenzo, je vais les traduire en français pour vous, ok, en consécutive. Super. Bon. Donc, cette fois-ci, je vais faire de la consécutive de ce que vous venez de dire. Entonces, la descripción de Suiza efectivamente es real en sus paisajes, no tanto en el resto de lo que acabas de leer. Pero es verdad que Suiza es un país muy particular, con unas cualidades claras de discreción, de amor al trabajo, de patriotismo. Es verdad que no siempre a lo mejor somos los más soñadores o los más divertidos, pero lo que has leído es interesante porque Suiza es un país que habla 4 idiomas y que tiene además bebe de 3 culturas, de la francófona, de la germanófona, de la italófona. Comemos comidas diferentes, tenemos relaciones vitales diferentes y sin embargo es un país que funciona bien. ¿Por qué? Pues posiblemente porque se basa en esos valores que yo he descrito de una forma un tanto humorística y que acabas de leer, de respeto, de seriedad, de dinamismo, de discreción. Hay también en el libro una alusión muy directa a la ciudad, a Ginebra, y además hecha en primera persona. Digamos que aquí interviene directamente el escritor, es decir, Joël Dicker, no los personajes de la ficción. Y también lo quiero leer porque me parece que es una reflexión interesante y emocionante sobre la propia ciudad, ¿no? Y me gustaría también que nos ampliaras tu idea al respecto. Dice en un momento del libro el escritor: de repente interrumpo mi novela. Solo en mi habitación, en el sosiego de la noche, pienso en Ginebra, mi ciudad querida, y le doy las gracias. Ciudad de la paz y de las personas buenas, que acogió a los míos y nos dio una patria. Me da la sensación de que esto es algo más que un pasaje de una ficción. Vous voulez que je traduise? Non, j'ai compris. Ça va? Merci. Ah, ok. Vous avez encore une fois mis más, le doigt sur un passage qui est important, el dedo en la llaga, es un pasaje importante. qui est un passage sans en dire trop pour ceux qui n'ont pas lu le livre, mais où à ce moment-là, on sort du roman et où au fond on comprend que c'est le romancier, c'est-à-dire moi, Joël, qui parle.
el alors que escritor c'est el une que scène habla, du livre. yo, Joel. Et il y a Es ce una escena quatrième del mur, libro comme y on dit, está qui est ese franchi, cuarto muro et où tout d'un que coup, penetramos en este je caso m'arrête. y de pronto me Moi, paro, Joël, qui vous parle yo, maintenant, Joel, que je hablo ahora, m'arrête sur ma me page, paro en mi je lève página, les yeux me et je detengo, m'adresse à mon levanto la lecteur. mirada y hablo al lector. Pourquoi? Parce que ¿Por qué? c'est mon premier livre Porque es mi primer qui se passe à Genève, en Suisse. libro en Ginebra, en C'est le Suiza. premier livre Es qui el se passe dans la primero ville où je suis que né. ocurre en Et mi donc, je ciudad, trouvais donde nací, important de y me parecía m'arrêter importante et de raconter en quelques mots. Il fallait detenerme que ce y soit contar bref. con algunas palabras Je voulais pas y brevemente. passer trop de temps No parce que je quería voulais pas alargarme non plus demasiado trahir le porque no roman, quería mais je traicionar voulais, moi, la Joël, novela, dire dans ce pero roman yo, quelques Joel, mots très quería decir personnels algunas et palabras muy expliquer ce que personales y représente explicar la lo que Suisse pour representa moi Suiza para et mí raconter à mon y lecteur que contar a mi la lector Suisse, que Suiza, pendant la Deuxième Guerre, durante la a Segunda Guerra accueilli mes Mundial, grands-parents acogió a qui mis étaient des abuelos, réfugiés que eran juifs, refugiados judíos qui ont été accueillis en Suisse acogidos et en qui ont Suiza pu s'installer en y que Suisse. pudieron instalarse allí. Et c'est pour ça que je suis suisse. Y por eso Et soy donc, il y suizo. avait cet élément Así que important estaba ese dont je voulais elemento parler, qui est de dire importante del que quería pourquoi est-ce hablar que je suis à y Genève decir aujourd'hui? por qué Parce que estoy c'est en Ginebra l'exil hoy. de mes Porque grands-parents fue el et c'est la exilio de mis générosité abuelos y la de la generosidad Suisse de Suiza qui m'a permis la que aujourd'hui d'être ici me ha permitido en estar vie hoy aquí, et de vous vivo, raconter cette y histoire-là. contaros esta historia. En cierto modo, esta declaración es un poco el reverso de la anterior, por eso quería ponerla una a continuación de la otra, ¿no? Es las dos caras de la moneda, ¿no? Suiza también como tierra de acogida de personas. Hablando de la trama y hablando de la novela, te confieso que tengo grandes dificultades, porque ¿qué te puedo preguntar acerca de la trama que no desvele ni estropee la lectura a quienes no hayan leído la novela? ¿Y qué puedo preguntar que no estropee la cadena de sorpresas, máscaras que van cayendo y alternativas que se van produciendo en la historia? Pero por hacer una cuestión muy general, es decir, digamos que ya hemos dicho antes de qué va la novela, ¿no? de una intriga que se produce en torno a la sucesión en la presidencia de un banco. En esa intriga están mezclados el heredero de la estirpe, más otro banquero que se ha incorporado después al banco y que no pertenece a la familia, más otros dos herederos de otra estirpe que también han sido siempre accionistas del banco, más un oscuro personaje que ha irrumpido en un momento determinado por artes que presumimos no del todo limpias. Bueno, ese es un poco el elenco de dramatis personae de esta trama y esos personajes empiezan a maniobrar para ver quién finalmente va a llegar a la presidencia del banco, ¿no? Y casi se puede decir muy poco más, porque si uno empieza, bueno, también está la mujer del heredero, hay otros personajes como son la mujer que sirve en la casa del heredero, el chofer de uno de los banqueros, que por cierto se llama Alfred Agostinelli, que para los lectores de Proust tendrá un significado bien concreto, ¿no? Alfred Agostinelli era el nombre del chofer y amigo de Proust, de Marcel Proust, que inspiró el personaje de Albertine en busca del tiempo perdido. Bueno, pues más allá de entrar en la trama, porque, insisto, sería muy difícil sin desvelar lo que creo que no se debe desvelar al lector, más bien me gustaría centrarme en una cuestión general, es decir, en la concepción de esta trama, ¿no? En esta concepción de una trama que sucede en muchos momentos temporales, en varios momentos temporales, perdón, a los que se va y se viene muchas veces, sin una secuencia lineal, y donde los personajes tienen un carácter que es, como describía antes, algo parecido a las muñecas rusas, ¿no? Una caja dentro de una caja, dentro de una caja, dentro de una caja. Bueno, ¿por qué has optado por una estructura de este tipo? ¿Es un desafío para el lector? ¿Es un desafío para ti como escritor? ¿Es parte de esa invención o de ese desafío a la racionalidad y a la realidad que casi pones como declaración programática en el frontispicio de la novela? Je reprends uniquement la question, Joël. Ok. Oui, donc, oui, en somme, parmi les différents personnages, on ne va pas trop dévoiler de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conception de l'histoire. C'est-à-dire, on observe différents moments temporels, une séquence qui n'est pas linéaire, des personnages qui sont comme je disais avant, comme des poupées russes, vraiment des boîtes à surprises. Donc, vous avez conçu le roman comme ça, comme défi pour le lecteur ou comme défi pour vous-même, comme écrivain, comme auteur, ou pour vous éloigner de cette rationalité dont on a parlé au début, de cette réalité, un peu pour exagérer?
Je crois pas un défi parce que No es tanto un je crois desafío, pas que je cherche porque à me défier no intento au-delà desafiarme du a mí roman. mismo más C'est-à-dire que allá de la pour moi, le novela. défi, Es c'est decir, que d'écrire para un mí livre. el desafío es escribir un libro. Je ne suis pas sûr En quand je sí, no commence à estoy écrire un seguro livre, cuando empiezo a je escribir ne un suis pas libro sûr que j'arriverai au bout. de llegar al Écrire un final. livre pour moi, Y un libro para c'est mí comme une très longue es course à pied como, bueno, una carrera, dont on se una dit carrera muy voilà, larga, la fin de la course c'est après la montagne quelque part vers corriendo, l'horizon, y mais on ne sait pienso pas très bien que où et terminaré on va después de la essayer. montaña, Et ça, c'est un pero no défi veo qui el est déjà horizonte. largement Eso ya suffisant es pour un moi. desafío Alors suficiente para mí. ensuite se pose la question de Luego, comment. la Comment pregunta est-ce es que je vais être cómo capable voy a de ser relever ce capaz défi du livre, de du roman? asumir ese Comment est-ce que desafío je de vais être la capable novela, de del libro, raconter ce cómo livre? contarlo. Et je commence d'abord par me poser la Y primero question de empiezo ce que planteándome j'ai la envie de pregunta dire. de lo que quiero Et contar. avec ce livre-là, j'ai Y con assez este vite libro compris rápidamente que je entendí voulais raconter que une quería histoire d'êtres contar humains, una historia une de seres histoire humanos, una d'hommes et de historia femmes et de des hombres y de relations entre eux mujeres y de et des relaciones actes entre manqués, ellos des regrets. y, bueno, Et je me suis de rendu faltas, compte que pour de cosas raconter ces femmes et de las que ces nos hommes dans le arrepentimos. livre, Y vi que para j'avais contar esas besoin de les relaciones raconter entre hombres y aussi au mujeres passé, también tenía que de contarlas en el revenir sur pasado. leur Es histoire, decir, volver pour sobre su expliquer historia, pourquoi ils font ce para qu'ils font, explicar por pour qué expliquer hacen lo que hacen, para pourquoi ils explicar sont qui ils sont. por qué Et donc, son c'est quienes son. au travers de leurs Y a histoires de través vie, de las historias en me rendant vitales, compte que pour expliquer un dándome cuenta moment de que para dans le hablar de un présent, momento del que je devais presente repartir dans le passé tenía pour que irme expliquer al pasado pourquoi ces personnages sont comme ils para ver sont su et historia pourquoi y ils font explicar ce su qu'ils vida, font. C'est por qué pour hacen cette lo que hacen. raison-là que je me suis Por esa retrouvé avec une razón me structure encontré con una qui au estructura final est comme ça que avec beaucoup finalmente d'allers-retours tiene et muchas qui peut idas y donner venidas une impression y que d'avoir puede essayé dar de una impresión casser de haber la intentado logique de la narration. romper la lógica Mais de en la fait, à mes narración, yeux, pero c'était ce en mi qu'il y avait opinión de plus logique es lo que era pour más expliquer lógico au fur et à para mesure explicar poco a pourquoi il poco, se passe ce qui se progresivamente, passe por qué dans le ocurre lo que livre. ocurre en el libro. También sin desentrañar la trama, hay algo que se puede decir respecto de esas relaciones y respecto de esos personajes, que es que la pasión amorosa resulta ser un motor muy importante en sus vidas y en sus comportamientos, ¿no? Pero por otra parte también hay una cierta tensión con una visión antirromántica, diría, ¿no? de la existencia y también antirromántica del amor. Me gustaría también leer un par de declaraciones que hay de algunos de los personajes, no son de Joël Dicker, son de sus personajes, pero son realmente demoledoras. A mí me recuerda aquella frase de Don Draper al principio de la primera temporada de Mad Men, cuando le dice a alguien que el amor es algo que inventan hombres como él, es decir, ejecutivos de publicidad, para vender perfumes, ¿no? Bueno, pues esto se parece mucho. Dice en un momento uno de los personajes, pero los hombres que se... Y este personaje es una mujer, por cierto. Pero los hombres que se desviven son hombres conquistados y la pasión no sobrevive a la conquista. No es que lo diga, pero es lo que piensa y el narrador lo cuenta, ¿no? Y más adelante dice un personaje masculino, porque el amor no existe, es un espejismo, un concepto mental. O si lo prefiere, el amor solo existe potencialmente si no se concreta. Es una emanación del pensamiento hecha de esperanza, de espera y de proyecciones. No sé, en esta dicotomía, en esta contraposición entre el romanticismo y el antirromanticismo más extremo, ¿dónde se coloca Joël Dicker? Si es que se coloca y si es que nos lo quiere decir. Oui, ça va? Oui, j'ai compris. Ok, très bien. Oui, mais vous posez dans Sí, pero le concept du romantisme el concepto del romanticismo et de ce qu'on voudrait y qu'il de lo que existe vraiment querríamos que existiese realmente forcément à la se opone réalité. a la Et fuerza, c'est pour a la ça realidad. que je ne crois pas que Y ces por eso deux no concepts, creo que le que estos dos romantisme conceptos, et el ce que je décris romanticismo après, y lo que soient describo después, forcément antagoniques. sean Je crois antagónicos qu'ils vont ensemble. sistemáticamente. Ce Yo que creo je que veux van dire, c'est juntos. que Lo que on quiero a decir es besoin que du necesitamos romantisme, el parce que le romanticismo, romantisme est porque une el forme de romanticismo rêve, es una forma de une sueño, forme de rêverie, et la rêverie est très una importante. ensoñación, y La esta es rêverie muy nous permet de importante. vivre. Nos permite Aujourd'hui, vivir. dans cette époque très Hoy, compliquée en de esta coronavirus, época tan nous complicada de sommes coronavirus, tous dans des situations todos très estamos en compliquées parce situaciones complejas, qu'on a ne serait-ce que cette aunque sensation solo fuese por esa d'enfermement, sensación de d'avoir encierro, perdu notre de haber liberté. perdido nuestra On a un libertad. réflexe très humain à Tenemos un ça, reflejo muy c'est de humano, rêver, c'est es de el soñar. s'imaginer. Y
imaginar se frente a dire, esto. quand ce sera fini, eh ben Pensar, voilà ce que je cuando esto ferai. termine, Je haré esto o partirai lo en otro. voyage, Me iré je de partirai viaje, ici, je me prendrai iré ma aquí, voiture et je vais cogeré rouler el coche jusqu'au bout de l'Europe, y llegaré hasta los confines de Europa, jusqu'à ce que je ne peux plus avancer. hasta que ya no On pueda imagine avanzar. quelque chose de très Imaginamos fort. algo Et muy ça, c'est le potente. romantisme. Y eso es Le el romanticismo. romantisme s'applique à ça quand on Se est aplica a amoureux, quand esto on cuando veut estamos enamorados tomber o amoureux, cuando quand on queremos espère, enamorarnos, cuando quand on esperamos, rencontre cuando quelqu'un, nos encontramos on con veut alguien. donner la meilleure Queremos image de dar nous. la mejor On veut imagen de imaginer nosotros la meilleure mismos. image possible du Queremos couple. imaginar On veut lo imaginer un mejor de la couple pareja. tout en bonheur, Queremos sans imaginar una problème, pareja feliz, sans sin cris, problemas, sans tracas, sin sans gritos, maladie, sin sans enfermedades, jamais sin de soucis. disputas, sin Mais problemas. on sait que cette rêverie, elle Pero est sabemos que esta indispensable pour ensoñación avancer, es indispensable mais para on sait avanzar y aussi a que la ce n'est vez pas la réalité. sabemos que no es la realidad. Et on a besoin de cette Y rêverie, on a besoin du necesitamos romantisme comme un soñar, necesitamos ese détonateur romanticismo pour enclencher quelque como un chose, catalizador pour la rencontre para ese amoureuse, encuentro pour amoroso, por se ejemplo, remettre d'une rupture o amoureuse, para pour aller de recuperarnos de l'avant una dans la ruptura vie. Mais la amorosa y para continuité de seguir con nuestra ça, vida, pero la c'est forcément continuación de l'étape eso a la suivante, fuerza es la qui etapa n'est plus le siguiente, romantisme, que mais no qui es est ya la el réalité, romanticismo, sino la et realidad. qui est de se poser la question Y es peut-être plantearse la comment pregunta tal vez adapter de le cómo romantisme à la adaptar ese réalité. romanticismo a la realidad. Et on sait que c'est Y peut-être la sabemos grande que difficulté es tal des vez la gran couples dificultad de aujourd'hui, las dans un parejas monde où on hoy, en peut-être un qu'on mundo divorce plus en el facilement, que nos où on divorciamos más rompt plus fácilmente, facilement qu'à la rompemos génération avant la las relaciones nôtre, más de fácilmente se en dire, mais comparación con las generaciones avant anteriores. d'utiliser cette Y antes facilité du de divorce, utilizar avant ese recurso d'utiliser la fácil del facilité divorcio de la o séparation, de la separación, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ¿cómo survivre une podemos part de lograr romantisme que sobreviva dans le una parte de quotidien? romanticismo en lo Et ça, cotidiano? c'est un défi. Y ese es un desafío. Hay otra referencia al amor en el libro que es más sobrecogedora y además, aunque puede parecer sorprendente, no lo es tanto, ¿no? Me refiero a la alusión al amor como fuente del mal, como fuente de violencia, como motor del crimen, ¿no? Y digo que puede parecer una paradoja, pero no lo es tanto, ¿no? ¿Cuántos homicidios se han producido a lo largo de la historia por amor a la patria, por ejemplo, ¿no? O por amor a una idea, o por amor a una tierra, ¿no? Probablemente esos tres amores concentran el 90 y muchos % de los homicidios que ha cometido la especie humana. En un momento del libro lo dices también con estas palabras: ¿qué somos capaces de hacer para defender a las personas a las que queremos? Ese es el rasero por el que medimos el sentido de nuestra propia vida. Bueno, tiene que ver, en este caso, con las acciones criminales que hay en la novela, pero también tiene que ver con el conjunto de la existencia, ¿no? ¿Cómo ves tú el amor en esta dimensión un tanto más oscura y un tanto más estremecedora? Mais parce que je crois que l'amour, Es que yo justement, creo que el amor est ce que l'amour peut nous faire faire, ce y que lo que le el amor sentiment amoureux puede hacernos de la hacer, personne qu'on aime, es decir, son ese mari ou sentimiento sa amoroso femme, hacia ou le el marido, la sentiment mujer, filial o d'un ami très el amor proche, ou quelque chose comme ça, de los sont des hijos sentiments très o forts en una qui, je amistad. crois, peuvent Son être sentimientos muy fuertes immédiatement que compris par inmediatamente tous les pueden ser lecteurs, entendidos por todos qu'on los soit en lectores. Espagne ou en Ya estemos en Suisse España, ou au estemos en Japon España, ou en peu Suiza, importe en dans le Japón, monde, da igual dónde. on a cette universalité Tenemos de esa ce sentiment. universalidad Et moi, en de tant los que lecteur et en sentimientos. tant Y qu'écrivain, como lector, je como ne suis pas escritor, très intéressé no me par les interesa crimes especialmente qui sont commis el par des crimen bandits, cometido parce qu'ils voulaient voler, por ou par malhechores des porque querían psychopathes robar qui o ont des por psicópatas pathologies, que tienen patologías leur fait commettre des actes gratuits que contre les quelqu'un qu'ils les ont empuja a rencontré hacer par actos hasard dans une gratuitos rue. contra Ça ne m'intéresse personas pas que han encontrado por personnellement. azar. Personalmente Moi, no me ce qui interesa. m'intéresse, Lo que me c'est interesa me dire qu'est-ce qui es peut se passer preguntarme dans qué la tête de puede mon ocurrir voisin o pasar ou por la cabeza de mi vecino de mon frère ou o de mi de hermano mon ami ou o même de de la mi mienne à amigo o moi. de mi propia Qu'est-ce cabeza. qui peut se passer pour ¿Qué que puede tout d'un pasar coup je me para que de sente si pronto mal, me sienta tan mal, j'ai une telle difficulté à tenga vivre en tal moi dificultad para que je puisse vivir commettre en mi un piel acte de meurtre, que pueda llegar a l'acte cometer de un violence acto de ultime? asesinato, la Et je crois que violencia la réponse, última? c'est l'amour. Y creo que la Parce respuesta es qu'on el a amor, tous porque vécu todos par une hemos rupture vivido con ou una par une ruptura inquiétude. o una On a tous inquietud senti
Todos cette hemos capacité sentido à esa commettre capacidad l'irréparable. para Et, cometer et lo la preuve, par irreparable. exemple, quand, Y quand la on, prueba quand de on aime ello quelqu'un très es que fort ou quand cuando on a des queremos mucho a enfants, una persona o on cuando est se tienen prêt hijos, à mourir pour ses se enfants. está dispuesto a morir Hein, por c'est une los phrase hijos. qu'on entend souvent, Es una frase on que est prêt à tout. oímos a menudo. Et ça veut dire que Estamos quand on est dispuestos a prêt à todo. mourir Y pour quelqu'un, cuando se está pour dispuesto sauver a cette morir por personne, alguien, para alors salvar on a est ese aussi alguien, prêt à también tuer pour estamos cette personne. Et preparados je para trouve que matar cette por gamme de esas personas. Y creo que esa sentiments-là, gama de elle est très sentimientos intéressante es à muy débattre avec des interesante lecteurs, para à debatir con los discuter lectores, ensemble, parce qu'elle peut debatirla toucher n'importe juntos, qui. porque puede Et c'est pour alcanzar a ça que cualquiera, j'avais envie, concierne a todo el mundo, d'amener y por eso ce tenía sujet-là, ganas de abordar l'amour et les este tema, conséquences de el l'amour amor, sur las ce consecuencias qu'il del peut amor, nous rendre en lo capables de que faire dans ce roman. puede provocar en nosotros con esta novela. Has utilizado una expresión, las consecuencias del amor, que también es el título de una película de Paolo Sorrentino. Para quien no la haya visto, es una estupenda película que también habla de las consecuencias del amor y no decimos más para que también vean la película quienes quieran, ¿no? Bueno, yo creo que casi me he acercado al límite de lo que puedo hablar de tu novela sin destripársela a nadie, que es lo que no quiero hacer, ¿no? Pero en este libro también hay otra dimensión. Y antes de continuar, sí quisiera invitar a quienes nos escuchan, que si bien aquí o bien a través de la red, si alguien tiene alguna pregunta que le quiera trasladar a Joel, al final dejaré un pequeño espacio para podérsela trasladar. Pero como te decía, quería hablar de otra dimensión que tiene tu libro, que ocupa pocas páginas, pero son páginas muy trascendentes y se percibe al leer cada una de ellas, ¿no? Que es el recuerdo que haces a tu editor, el recuerdo que haces a Bernard de Fallois y también no solo el recuerdo de la persona, no solo detalles, ¿no? Que además, bueno, salvo que me digas otra cosa, entiendo que son todos reales, que no hay ninguno inventado, ¿no? Pero quizá lo que me parece más significativo para los lectores, ¿no? Y que puede interesar más, es cómo describes esa relación entre el autor y el editor de verdad. El editor de verdad es el que hace que sucedan aquellos libros que parece que no pueden suceder. Ese es el editor de verdad, ¿no? Un buen ejemplo del editor de verdad podría ser, por ejemplo, yo lo menciono siempre, Bennett Cerf, el editor norteamericano de James Joyce, que se las arregló para publicar el Ulises. Bennett Cerf era además el fundador de Random House. Se las arregló para publicar el Ulises, aunque el Ulises estaba prohibido en Estados Unidos. Y para poderlo publicar tuvo que ganar una batalla legal. Buscó un abogado, no le podía pagar, encontró la manera de convencerle, el abogado ganó el pleito y el Ulises se publicó en Estados Unidos, ¿no? Bueno, tal y como tú describes, a Bernard de Fallois tiene mucho que ver con ese escritor que hace suceder los libros y que al final, a través de ellos, también hace suceder al autor, ¿no? Escribes la primera experiencia a través de un libro que no va tan bien como él pensaba y la segunda experiencia a través del primer libro que conocimos aquí, tuyo, La verdad sobre el caso Harry Quebert, que es un gran éxito inmediato en Francia, recibe premios de la Academia Francesa, el Goncourt de los estudiantes, aquí también ha recibido premios y también mencionas un hecho real, que es que salió a la vez con un libro de J.K. Rowling. Simultáneamente, ¿no? Y mientras que nadie podía leer el libro de J.K. Rowling porque estaba embargado, tu editor fue enviando tu libro a todos los libreros, llamándoles a todos para cerciorarse de que lo habían leído, ¿no? Bueno, hay un momento en el que el personaje del escritor, y entiendo que esto sí puede representar bastante a Joel Dicker, dice lo siguiente: la edición es como el amor, no se puede amar de verdad más que una vez. Después de Bernard, no habrá nadie más. Después del éxito de mi segunda novela, todo el mundo pensaba que me iría de la editorial de Fallois para unirme a una editorial más prestigiosa. Pero quienes hacían la pregunta no habían entendido que el nombre más importante de la edición francesa era Bernard. ¿Qué ha significado para ti, no sé, en unas pocas palabras, este editor y qué has aprendido tú a su lado del papel del editor en la vida de los libros y de los autores? Juste la question. Oui, est-ce que vous pourriez nous dire succinctement ce que Bernard a représenté dans votre vie et dans votre parcours d'écrivain? Quelles seraient ces caractéristiques qui le font différent du reste des éditeurs et le transformant en un vrai éditeur dont on parlait au début?
Vous savez, avant tout, je dois Antes de nada, préciser tengo que que precisar chaque que écrivain cada a une escritor relation avec tiene son una éditeur, relación qui con est su une relation editor qui est la sienne. que es Et propia. donc, moi, je peux témoigner de ma Entonces yo relation puedo avec hablar Bernard, de mi relación mais con qui n'est Bernard, pas, pero qui n'est qu'une des no très es más différentes que relations una qu'on peut avoir de avec las un diferentes éditeur, relaciones que se pueden tener parce con el que, en editor, général, con este editor, porque quand un en romancier a general du cuando succès, un il est très escritor content et il tiene s'entend très éxito, bien pues avec son bueno, éditeur. está muy Et contento quand un y se entiende romancier bien n'a con pas un de editor, succès, y alors cuando el il escritor s'entend pas bien avec son no tiene éxito, éditeur pues entonces ya no parce se qu'il entiende pense tan que bien c'est con son el editor éditeur porque qui piensa travaille que pas es el assez editor bien el que no trabaja suficientemente et il bien y a toujours des y tensions. siempre hay Avec Bernard, tensiones. c'était Con particulier Bernard era parce que muy Bernard, quand je l'ai particular porque Bernard rencontré, cuando me lo il avait encontré déjà fini sa ya carrière. había terminado su Quand j'ai carrera. rencontré Bernard, Cuando me il avait encontré a déjà Bernard 85 ans. ya tenía Et 85 donc, il años avait déjà fait toute y sa por lo tanto carrière ya dans había l'édition desarrollado toda su française. carrera en el Il mundo de avait la déjà editorial un nom. francesa, Il tenía un avait déjà nombre, fait tout ce qu'il devait había faire hecho todo pour lo que tenía que lui-même, pour hacer sa para sí vie, mismo, para pour su son vida, ambition. para su Et ambición. donc, c'était très Y por lo particulier comme tanto fue relation una et relación muy assez unique particular y bastante parce única qu'il éditait les auteurs qu'il porque avait envie editaba a los d'éditer autores comme que ça. quería, así, Il n'y avait porque pas sí, un enjeu pour lui. por amor Il n'y al avait arte, pas no une porque ambition hubiese una particulière ambición o à algo en part son juego propre plaisir. especialmente, más allá de su Et je propio crois placer. que ce mot de Y creo que ese plaisir est ce placer, qui esa a palabra, été vraiment au es cœur de la notre que estuvo en relation, à el lui et à núcleo de moi. nuestra Et c'est relación probablement ce qui entre los a dos y rendu probablemente es lo que notre hizo aventure éditoriale nuestra si aventura particulière. editorial, Parce que como lo hizo Bernard a hizo toujours algo mis de en ello, algo avant particular de ello, la porque nécessité d'avoir Bernard du siempre plaisir puso delante, dans ce qu'il faisait. siempre le dio Et c'est ce qui m'a prioridad appris a probablement de plus gozar con lo que important, hacía. d'avoir du Y eso me plaisir. pareció muy Quand importante porque me lo j'écris, transmitió, quand el placer de je escribir, termine un projet, el placer de quand terminar le un projet va proyecto, paraître en tant que cuando roman, de me el dire, mais proyecto va a le convertirse realmente succès, en novela. c'est très chouette, Sí, c'est el très éxito bien, está muy mais le bien, succès, il ne dépend pas pero no de depende l'écrivain, ni del de escritor l'éditeur. ni del Le editor. succès, il dépend des lecteurs, Depende il de dépend los des journalistes, lectores, de il los dépend de la periodistas, conjoncture. de la coyuntura. Vous pouvez avoir un roman Se puede tener extraordinaire una qui novela paraît, et puis extraordinaria le coronavirus publicada y llega el arrive, et coronavirus personne ne le lit parce y que les nadie lo magasins lee sont fermés. porque las Donc, tiendas están le cerradas. succès, Así personne que ne peut le maîtriser. nadie puede controlar Par ese contre, éxito. le Sin plaisir, embargo, el placer, ça, c'est un élément qui est à vous. C'est un élément qui eso dépend es de algo vous. que nos C'est pertenece, un depende élément de que vous nosotros. ressentez et Es algo que qui se peut vous siente guider. y Quand que vous puede n'avez pas de guiarnos. plaisir, alors Cuando no arrêtez-vous et gozamos dites-vous, con mais lo que hacemos, nos tenemos pourquoi que est-ce que parar j'écris y ce roman? preguntar Est-ce que ça a ¿por qué estoy vraiment un escribiendo esta sens? novela? ¿Tiene un sentido? Pourquoi est-ce que je fais ça? ¿Por qué hago esto? Pourquoi est-ce que je mène la vie que je ¿Por qué mène llevo la vida que alors que llevo? je n'en retire au final aucun Si plaisir? finalmente Et cette valeur-là, très no disfruto particulière, con ella. elle, Y elle ese a été valor tan vraiment la particular valeur au fue cœur de el ma relation valor avec Bernard. en torno al Et je cual se crois que c'est pour construyó mi ça relación con que ça en Bernard. faisait Y por quelque chose eso d'unique. Parce fue que algo único. le livre ait du Porque succès que el ou pas libro de tenga succès, éxito o no, on ne se posait pas tant cette no question-là, nos on planteábamos revenait tanto vraiment à ce qui était esa avant pregunta y ça volvíamos a et lo que se estaba dire est-ce qu'on a antes. du plaisir Y es à le si faire. Et gozábamos con Bernard ese me disait proyecto. souvent, Y me Bernard me disait, decía a menudo, je ne peux pas vous promettre no puedo le prometerte succès, je ne el peux pas vous éxito, promettre que no vous puedo allez vendre prometerte beaucoup que de vas a livres ou que vender vous muchos allez libros rencontrer un o que lectorat vas a international, encontrar mais je peux vous lectores promettre qu'on va internacionales, bien s'amuser pero et te ça, puedo ça n'a pas prometer de que prix. nos vamos a divertir Et y il eso no avait tiene raison. precio. Y tenía razón. Algo muy parecido, y mientras te escuchaba me lo recordabas, decía el editor que mencionaba antes, ¿no? Bennett Cerf, que publicó autores de los que vendió muchísimos miles de ejemplares y autores de los que solo vendió unos cientos, pero que le proporcionaron el mismo placer y la misma satisfacción como editor. Un viaje que hiciste de su mano es el de la adaptación audiovisual de La verdad sobre el caso Harry Quebert. El libro cuenta algún momento muy sabroso, ¿no? de ese viaje, ¿no? Como esa cena en la que un productor os invita a, un restaurante carísimo y después de gastarse cientos de, no sé si de euros o de francos suizos o miles, no le deja propina a la camarera, ¿no? Y entonces solo por eso Bernard de Fallois decide que no es a quien hay que venderle los derechos, porque un productor de cine que es un rácano no puede ser un buen productor de cine, ¿no? Finalmente, como cuentas en el libro, no se cedieron los derechos para un largometraje cinematográfico, sino para una serie de televisión, que por cierto se puede ver en España, creo que en más de una de las plataformas de televisión que en este momento están accesibles en España. ¿Cuál ha sido tu experiencia con esa traslación
a imágenes de tu historia. Más allá de preguntarte si has quedado satisfecho o insatisfecho, ¿no? Que es la pregunta más o menos tópica, sino, es decir, ¿qué sensación has tenido al ver viajar tu historia de palabras a imágenes? Y en ese formato, la serie de televisión, que es un formato muy contemporáneo, pero que a lo mejor hace 15 años un novelista no se plantearía. Oui, Joël, ma question c'est... J'ai compris, merci. Ok, parfait. Alors, pour terminer sur la fin de votre phrase, c'est vrai que le format de la série télé, retomar lo que ça, dices, je es crois, cierto que el est le formato de format le la plus serie adapté televisiva es el à más une adaptado adaptation d'un roman. a Pourquoi? la novela, Parce que a adaptar una novela. l'adaptation ¿Por d'un qué? Porque la roman, d'un adaptación de film una de novela 2 en una heures, película de je 2 crois que c'est horas trop court. En creo que se général, queda corta. les romans En sont trop general, las riches, novelas son demasiado ricas, l'action la est trop acción dense es demasiado pour qu'on densa puisse la para résumer à poderla 2 heures de film. condensar Et en 2 horas de souvent, película. les Y films a tirés menudo de las romans m'ont películas beaucoup sacadas de déçu parce novelas qu'il manquait le rythme. me parece Et que faltan la de ritmo force y me du han roman, decepcionado. Y la c'est fuerza de la justement ce novela rythme es qui déroule et qui se justamente eso, prolonge. ese ritmo Alors, je que se tenais, moi, desarrolla y que se vraiment prolonga. Así beaucoup que à une realmente adaptation en yo série quería télé que la pour adaptación avoir fuese así, en justement la una serie place televisiva, de para tener raconter toute el l'histoire. espacio para contar Mais je toda la crois que historia. c'était à peu près la seule Pero chose qui était era lo vraiment importante único pour que moi. realmente Parce era qu'en importante para dehors de mí. ça, Porque más allá de j'avais eso, vraiment tenía une una forme de confiance en forma de moi sur confianza ma en mí mismo capacité à sobre accepter une mi capacidad adaptation. para aceptar una Pourquoi? Parce adaptación. que ¿Por qué? beaucoup de gens me disaient, Porque mais mucha gente me decía, l'adaptation, una attention, ça va adaptación, pas être comme votre cuidado, livre. no va a ser Et je como leur el ai toujours libro. dit, mais je sais, Y siempre les le decía, livre, c'est ya le lo sé, livre. el libro es el libro. La série télé, c'est la série télé. La serie es la serie. Vous pouvez pas No attendre se d'avoir puede les mêmes esperar résultats, tener los d'avoir les mismos mêmes resultados, sentiments los quand mismos vous lisez un livre las que mismas quand vous voyez une série impresiones, télé. Et donc j'étais sentimientos al moi leer un libro y al ver très una serie. rassuré, si vous Es decir, que voulez, estaba muy de ce qui tranquilo allait se passer. de lo que iba a ocurrir. Ce qui allait se passer, c'est que Lo que j'allais iba a ocurrir avoir es que la iba a chance tener la suerte d'entrer dans la tête de d'un de mes entrar lecteurs, en la qui cabeza de uno sera de le mis réalisateur lectores, de que de será la série télé, el et qui director me de la dira, serie, voilà ce que y que moi me j'ai vu. dirá, esto es lo Donc que moi, yo he visto. ce qui était important pour moi, c'est Lo que que era la importante para série se mí era passe que la serie aux se États-Unis desarrollase en Estados pour Unidos retrouver les décors, para, qui étaient des décors importants que, pour moi parce que digamos, ce la sont les décors localización de mon fuese la enfance adecuada, et de toutes la ces de mi années que j'ai passées infancia enfant y sur les todos los plages du años que Maine pasé où en las se playas de passe cette Maine siendo histoire. niño, Mais donde en se dehors desarrolla de esta ça, historia. Pero j'ai más dit au allá de eso, réalisateur Jean-Jacques le dije Hano, al tu fais director Jean-Jacques exactement Hano, comme tu veux. haz Tu como adaptes quieras, comme tu as vu toi. adáptalo En étant según tu tout à visión. fait rassuré parce que je Y savais que me j'allais pas quedaba retrouver tranquilo porque sabía le que no me iba livre, a encontrar el j'allais libro en retrouver forma de quelque serie, chose de me iba a différent encontrar con qui est algo une série télé. diferente, que era una Et serie, je dis souvent à mes una serie de lecteurs qui me disent, televisión. mais Y a menudo cuando los attention, lectores me adaptez dicen, pas parce que no, ce no lo sera pas la adaptes même chose. Je porque no es dis, lo mais je mismo, sais les digo, que ya c'est pas la même sé que no chose. es lo mismo. La série télé, La c'est de la serie viande. Le es livre, carne, c'est du poisson. el libro Et es quand pescado. vous allez au restaurant, vous Y pouvez pas cuando uno dire, va al j'aimerais restaurante no se manger un puede morceau de decir, viande qui pues ait le me goût de poisson. gustaría C'est ou l'un comer ou una l'autre. carne que Et il faut sepa être pescado. conscient de No, ça. o uno u otro. Y hay que ser conscientes de eso. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que muchas veces intentamos buscar esas correspondencias, ¿no? Cuando quizá lo que deberíamos buscar es lo contrario, ¿no? Yo, en mi experiencia, en los libros míos que han adaptado, lo que a mí me interesa es precisamente eso que tú decías, ¿no? Lo que ha visto ese lector, lo que ha visto ese lector que a lo mejor no he puesto yo, lo que ve ese lector que es, en primer lugar, el realizador, efectivamente, pero también cada uno de los actores que ven cada uno de los personajes, ¿no? O, por ejemplo, en una adaptación teatral, quien hace la dramaturgia, ¿no? Y bueno, pues a veces sale mejor, a veces sale peor, pero yo creo que la obra literaria siempre crece al pasar a otro relato y a otro formato dirigido o impulsado por uno de los lectores de la novela. Hay otra referencia que haces a tu editor, que me parece que es una descripción interesante de lo que es una novela o, en general, de lo que es una obra de ficción, ¿no? Lo dice a propósito de la novela, pero me gustaría también leerlo para quienes nos escuchan y para comentarlo contigo, ¿no? Dice en un momento el escritor de esta novela, según Bernard, una gran novela es un cuadro, un mundo que se le brinda al lector, que va a dejar que lo enganche esa gigantesca ilusión compuesta de pinceladas. En el cuadro se ve lluvia, te sientes mojado. Un paisaje gélido y nevado, resulta que estás tiritando. Y decía, ¿sabe qué es un gran escritor? Pues es un pintor, precisamente. En el Museo de los Grandes Escritores, cuya llave tienen todos los libreros, miles de lienzos nos esperan.
Si entramos una vez, nos convertiremos en clientes habituales. ¿Un escritor es un pintor? Oui, oui, je le crois Sí, vraiment. lo creo, realmente. Et je vais vous donner un exemple. Y Je vais vous parler d'un te peintre voy a dar un que vous ejemplo. connaissez sûrement qui s'appelle Seguramente Edward Hopper, conoceréis al qui pintor Edward est Hopper. un peintre qui m'a beaucoup Es un inspiré et artista que qui a me ha inspirado notamment mucho été sur la y en couverture concreto de la estaba version en la espagnole de portada La de la vérité sur versión l'affaire Harry española de La Kebler. verdad sobre el caso Harry Et Quebert. c'est un peintre qui Y es est un très intéressant. pintor Pourquoi? muy Parce que interesante. ¿Por qué? quand vous regardez un tableau, Porque cuando vemos uno de sus cuadros, vous ne voyez no ou ce que vous ressentez, ce lo que que, vous lo que voyez sentimos, lo est que justement vemos ce qui n'apparaît pas es sur le tableau. lo que no está N'importe mostrado, quel lo que no tableau de aparece. Hopper que Cualquier vous cuadro de regardez Hopper que et que vous veamos montrez à quelqu'un et que y que le vous lui mostremos dites a alguien qu'est-ce que tu y vois le là, decimos, ¿qué es lo que ves aquí? il va vous dire tout ce qu'on voit pas. Va a decir todo lo que no Il se va ve. vous donner des sentiments. Va a Il va hablar pas vous dire je vois un de arbre et je vois une impresiones, maison. no Il dirá veo una dit casa, veo un je árbol. ressens qu'il s'est Dirá, passé pues quelque chose, siento que que ha quelqu'un a ocurrido algo, disparu, que alguien ha qu'il desaparecido, vient de se produire un événement que acaba grave. de Il va producirse vous donner une un ambiance, il va vous acontecimiento raconter grave, quelque va a chose. hablar del ambiente, Et je trouve de que lo la que ocurre. peinture souvent Y creo que la raconte pintura exactement a ça. menudo Il y a cuenta eso. évidemment ce que vous voyez sur le Evidentemente tableau, está lo ce que qui se ve en est el cuadro, le décor, el une decorado del maison, lienzo, una des casa, personnages, personajes. il fait nuit ou il fait jour, Es de noche, es de peu día, importe. da Mais igual. ensuite, ça appelle quelque chose en Lo vous. importante es que Vous eso voyez luego peut-être un paysage nos de neige interpela. et vous vous dites Tal vez pas vemos un je vois de la paisaje neige, mais nevado y vous dites no, ah no j'ai te froid. dices Il y a une veo nieve, réaction. no, sientes Et en frío, ça, hay una les reacción. peintres, pour moi, Y en ese sentido los sont des pintores écrivains para pour mí ça. Ils son vous como racontent quelque escritores chose. porque cuentan algo. Te contaré una cosa graciosa. En España, de cara a las autoridades fiscales, no existe un epígrafe en el que nos podamos inscribir los escritores. El legislador fiscal español no ha considerado necesario incluirlo. Se ve que piensa que los escritores nunca ganan dinero y, por tanto, no van a tener que pagar impuestos. Y los escritores nos tenemos que inscribir bajo el epígrafe de pintores y ceramistas. Así que mira por dónde he entendido el criterio de la Hacienda española. Bueno, tenemos algunas preguntas y algo de tiempo todavía. Si te parece, vamos a dar paso a las preguntas del público. Nos las van a leer y te las traducimos si hace falta. José Manuel Martos pregunta, me gustaría saber dónde te documentaste para escribir La verdad sobre el caso Harry Quebert y el libro de los Baltimore, ambos ambientados en Estados Unidos. Oui, comment vous avez fait pour la documentation comment vous êtes documenté pour écrire La vérité sur l'affaire Harry Quebert et le livre des Baltimore aux États-Unis? Je me documente pas beaucoup, le moins possible. No me documento mucho, me documento lo menos posible porque creo que la documentación es la realidad y que la realidad y la realidad c'est l'ennemi de la fiction. es el enemigo de la La ficción. fiction, qu'est-ce que ça veut dire? La Ça veut ficción, dire ¿qué es? que vous racontez ce que vous voulez. Significa Vous contar lo que inventez une queramos, histoire. inventar una Et historia. dès que vous allez vous documenter, ça Y veut en dire cuanto que uno se vous documenta, devez commencer à casser un peu entonces hay votre que fiction empezar a parce romper que un poco esa vous vérifiez ficción que ce que porque hay vous que avez inventé est verificar bien que lo vrai. que has Mais si vous inventado l'avez es inventé, cierto de verdad. c'est que c'est Pero si lo justement hemos pas vrai. inventado, es que no es Alors, je cierto. me documente Por lo pour la tanto, cohérence. me documento para Par la exemple, coherencia. pour Harry Por Quebert, ejemplo, para je Harry me suis Quebert, documenté sur les me trajets, documenté savoir en los combien de temps de trayectos, route saber d'une ville à cuánto se l'autre, tardaba de pour una être ciudad a sûr que ce otra, soit bien para cohérent. saber que fuese coherente, eso Pour sí. les Baltimore, je me En suis el libro de los Baltimore documenté me un peu sur les documenté un saisons poco sobre universitaires de football, los periodos pour être universitarios sûr de que ça fútbol correspondait bien et que c'était juste. para Mais ver c'est que vraiment très correspondía limité, bien, pero parce que realmente le reste, fue je de una veux forma pouvoir muy être limitada, libre porque para el resto d'inventer quiero ser l'histoire libre comme de je veux. inventar la historia como quiera. Dice Pedro Delgado, siendo tan joven, eres un consumado estilista. ¿Qué aspectos de la técnica narrativa te interesan más y en cuáles quieres progresar? Oui, oui, ça va. Même si vous êtes très jeune, je vois que, en lisant vos livres, que vous êtes un styliste expert. Quelles sont les parties qui vous intéressent le plus, surtout à développer de la technique ou comment vous abordez ceci, le style narratif? Alors, ce qui me
plaît beaucoup et Lo ce que me que gusta j'essaye de mucho faire. y lo que intento hacer, Voilà, je sais que j'ai encore beaucoup de travail sé que todavía et tengo beaucoup de mucho choses à faire, trabajo que mais hacer, ce que muchas j'essaie cosas que de faire, c'est aprender, de pero laisser de lo la que intento place hacer es à mes lecteurs. dejarle espacio a mis C'est-à-dire, je ne lectores. raconte pas tout. Es decir, no cuento Je ne todo. décris pas No complètement les describo personnages. completamente a Je los ne décris pas personajes. complètement les No lieux. describo Je los donne les éléments lugares. je donne les éléments Doy des los lieux ou des personnages elementos qui de ont une los lugares o de los importance pour personajes que tienen l'histoire, importancia para la mais tout ce qui historia. n'est pas utile, Pero todo lo que je ne no le es décris útil, pas pour laisser le lecteur prendre des no lo décisions. describo para que el Si le lector tome lecteur a sus envie decisiones. d'imaginer un Si el lector quiere personnage avec imaginar des un lunettes ou personaje avec des con cheveux gafas longs o ou con une el pelo maison en largo pierre ou en o una bois, casa je lui de piedra o de laisse madera, faire cette décision. dejo que él tome esa Pourquoi? Parce decisión. que ¿Por qué? c'est son Porque histoire. es su Et historia c'est la force de la y littérature. es la fuerza de la Chaque literatura. livre est Cada différent libro es parce que chacun diferente va porque imaginer cada cual les différents imagina éléments du los livre diferentes selon ses elementos del souvenirs, libro, selon ses según sus envies. recuerdos, Et según c'est sus pour ça que la deseos. littérature est si particulière, c'est Y que por eso vous, la literatura es lecteurs, tan vous particular, porque construisez une vosotros histoire los par lectores rapport à construís una votre vécu historia à vous. Et ça rend à respecto de l'histoire vuestra quelque chose vivencia. de très personnel, Y de eso très fort, eso qu'on ne hace peut algo pas muy avoir personal, avec une muy série télé, fuerte, par exemple. que no se puede tener con una serie, por ejemplo, en la televisión. ¿Alguna pregunta más? Vale, tenemos una más. Bueno, Marco Modei dice, ¿tienes planes de una novela en Italia, puesto que tu abuela es de Trieste? Oui. Est-ce que vous avez pensé à faire un roman en Italie, puisque votre grand-mère est de Trieste? Oui, alors, l'Italie est un pays que j'aime beaucoup. Sí, Italia es un país que me gusta mucho. Et j'ai des liens Y effectivement très tengo forts parce que ma efectivamente grand-mère est fuertes née et a vínculos grandi à Trieste. con Italia, Je ne connais porque pas assez mi abuela Trieste efectivamente encore. C'est-à-dire nació y que creció en la Trieste, fiction et la documentation, pero on parlait de ça avant. no conozco La fiction, suficiente elle est Trieste, possible en y tout cas la pour ficción moi es posible si para j'évolue mí dans un lieu que je connais à peu si près. conozco un Je poco el connais très lugar. bien les États-Unis parce Conozco que muy j'ai bien passé Estados toutes mes Unidos porque vacances pasé todas mis enfant pendant vacaciones 20 ans, 2 durante mois 20 par años année. allí, 2 J'allais dans meses la al même año, ville, je faisais les íbamos mêmes a la misma trajets. ciudad, Donc je hacíamos los connais mismos bien ça. trayectos, así que Donc je conozco bien connais suffisamment pour el lugar, raconter sans me documenter. conozco lo suficiente para Donc cette narrar sin fiction, elle est documentarme. possible parce que Esa je ficción es maîtrise posible les porque éléments. domino los Trieste elementos. est une ville que je connais Trieste très mal. Et donc, je es devrais una me ciudad que documenter conozco mal, así que passablement. tendría Et si que je me documentarme documente ahí trop, sí. Y si me j'ai plus documento la liberté demasiado, de entonces ya la no tengo la fiction. libertad de la Donc, ficción. j'aimerais pouvoir le Sí faire. que me Mais pour le gustaría faire, poder il faudrait que je hacerlo, commence par passer du pero temps tendría que à empezar Trieste et viviendo allí en un tiempo, Italie. Et en pour Trieste, en m'imprégner, Italia, et para pour à un moment donné être impregnarme capable de y en un raconter momento dado Trieste et poder l'Italie sans la hablar del documentation, lugar y del país uniquement sur la sin la base de mon documentación, expérience. solo Et sobre la base de j'espère mi experiencia. que la vie est encore longue Espero que et la que vida je se alarga pourrai faire ça un todavía y jour. que pueda hacer eso algún día. Bueno, pues oye, es tan fácil como que te pases allí un par de años y además Trieste es una ciudad llena de vocaciones literarias, ¿no? Claudio Magris, Joyce, Kafka, todos ellos pasaron por Trieste en algún momento, ¿no? Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, como nos suele pasar en el festival al cabo de un tiempo. Estoy seguro de que seguirían quienes nos están escuchando aquí y a través de la red bastante más tiempo con esta conversación, pero la tenemos que despedir para seguir con el programa y también para no abusar de la generosidad de Joël Dicker. Quería finalmente, para cerrar esta conversación, agradecerte de nuevo que nos hayas acompañado, que hayas hecho ese hueco para estar en esta edición un tanto particular de nuestro festival, como particulares son las vidas de todos en este momento. Para que te hagas una idea, salimos de un estado de alarma ayer y entramos ahora en otro estado de alarma diferente. Bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir. Por fortuna tenemos la literatura y tenemos la imaginación de los autores para construirnos enmiendas atractivas a la realidad. Muchísimas gracias, Joël, y aquí tienes tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias, Lorenzo. Merci beaucoup. Merci à Ismaël qui a été ma voix en espagnol ce soir avec vous. Et soyez prudents, protégez-vous et j'espère revenir en Espagne vous voir en vrai la prochaine fois. À bientôt et merci beaucoup. Eso esperamos. Muchas gracias.